Mundo en Cambio. Nuevas categorías políticas de la democracia. Un podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desdemocratización. El fortalecimiento de la democracia en las últimas décadas es indiscutible. Sin embargo, también se ha presenciado un desgaste democrático acompañado por el populismo y el neoliberalismo, corrientes ideológicas que son una amenaza para la democracia. El concepto que hoy desarrollaremos es desdemocratización. Este fenómeno puede entenderse como el proceso mediante el cual las instituciones democráticas sufren erosiones que pueden dificultar o incluso impedir su consolidación. Si puede hablarse de avances democráticos y democratización, también debe considerarse el sentido contrario, retrocesos democráticos y desdemocratización. En las elecciones, la desdemocratización se observa principalmente en los partidos políticos y los institutos electorales, mientras que durante los periodos de la administración, que en México son trienios y sexenios, la desdemocratización puede presentarse también en las instituciones de gobierno. La representación democrática moderna supone la necesidad de un gobierno legítimo basado en el consentimiento de los individuos libres e iguales. La soberanía del Estado coincidió así con la soberanía del pueblo como nación que se autodetermina, bajo el ideal democrático del autogobierno del pueblo, el cual responde a la voluntad general identificada con el interés público sustentado en el mejoramiento de la economía nacional. Para Hans Kelsen, el modelo democrático de representación de los partidos políticos es el más acabado si por democracia se entiende a la forma de Estado o de sociedad en la que la voluntad colectiva, o más exactamente, el orden social, resulta engendrado por los sujetos, esto es, por el pueblo. Pero, ¿qué entendemos por pueblo? El pueblo es una ficción que en el plano sociológico está imposibilitado a participar o estar en identidad absoluta y directa en la realidad presente, por lo que necesita de un sistema de representación política que encarne la pluralidad de los intereses sociales. Por ello, la democracia necesaria e inevitablemente requiere de un estado de partidos. Según Robert Dahl, la democracia de los partidos se finca simultáneamente en un procedimiento político sustentado en un diseño institucional, así como un sistema de derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión, de asociación, de información, que garantizan la participación efectiva de la ciudadanía y la rendición de cuentas de los representantes, por lo que un gobierno que infringe estos derechos es, en esa medida, no democrático. Como ejemplo, las libertades de expresión e información. Aun cuando el sistema mediático no forme parte del sistema político, no debe olvidarse que las democracias se sostienen en la opinión pública, la cual no puede formarse satisfactoriamente sin garantías de libertad de expresión y opinión para los ciudadanos. Por ello, cuando hay un control excesivo del gobierno sobre la información, cuando la prensa sufre ataques a su libertad de comunicar y cuando no se dan las garantías necesarias para ejercer su función en la sociedad, la formación de opinión pública está en riesgo. Y aunque los gobiernos hayan sido democráticamente electos, si se presentan ataques a estas libertades, puede hablarse de desdemocratización en un sistema político democrático. Uno de los problemas de política representativa contemporánea es la unión entre capitalismo y democracia, pues la representación de lo privado se contrapone a la representación de lo público. El declive de los instrumentos representativos ha sido estrepitoso, en especial desde que los poderes económicos tomaron conciencia de su capacidad para obstaculizar el mandato popular. La interdependencia entre capitalismo y democracia no ha estado libre de asperezas. La primera gran ruptura de esta relación dio lugar al socialismo y al fascismo en el siglo XX. Aunque son ideologías opuestas, ambas coincidieron en que el capitalismo y la democracia son incompatibles entre sí, por lo que solo un Estado autoritario podía resolver las contradicciones inherentes al capitalismo, ofreciendo dos salidas. Como plantea Karl Polanyi, la extensión del principio democrático a la economía implica la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y con ello la desaparición de una esfera económica autónoma separada. La esfera política democrática se convierte en el conjunto de la sociedad. Esencialmente, esto es socialismo.
Por otra parte, después de la abolición de la esfera política democrática, solo queda la vida económica. El capitalismo organizado en las diferentes ramas de la industria se convierte en el conjunto de la sociedad. Esta es la solución fascista. Además del fascismo y el socialismo, el populismo y el neoliberalismo han sido usados para desplegar en la sociedad ideas que erosionan las libertades y la igualdad, así como la idea de el bien común, pilares del programa de la democracia. El populismo o el llamado de los gobernantes a la soberanía del pueblo para minar las instituciones democráticamente electas pueden tener como resultado la proliferación de un sentimiento de aversión a las élites, que normalmente pueblan las instituciones democráticas, poniendo en cuestión los mecanismos necesarios de representación política. El neoliberalismo, por otro lado, desvirtúa las instituciones públicas y favorece a las privadas, al resaltar el mal manejo de los intereses e instituciones públicas, por lo que debe encargarse a manos privadas. En síntesis, como plantea Fernando Escalante, el neoliberalismo es el uso del Estado para beneficio del mercado, pues mediante la legislación se crean las condiciones que benefician a las corporaciones, abriendo a los negocios áreas estratégicas que antes eran públicas, como la energía, la banca y las comunicaciones. En una paradoja, estas dos ideologías son operadas simultáneamente para asociar a los intereses privados con el bienestar público. También, de forma paradójica, se desvirtúan los mecanismos de representación política tradicionales, como los partidos políticos, favoreciendo en su lugar a líderes ciudadanos para la tarea de representación. El caso de Donald Trump es paradigmático. La democracia, con sus dos fórmulas base, el gobierno del pueblo para el pueblo, vive así en constante tensión, con una línea muy difusa entre lo que es público y privado, lo que es democrático y lo que es desdemocrático. Sin duda, hay avances democráticos, pero también tendencias de desdemocratización en gran parte del orbe. Si quieres saber más sobre democracia, desdemocratización, neoliberalismo y populismo, te recomendamos que leas los autores mencionados: Hans Kelsen, Robert Dahl, Karl Polanyi y Fernando Escalante. Programa de apoyo a proyectos para la innovación y mejoramiento de la enseñanza PAPIME. Nuevas categorías políticas de la democracia ante un mundo en cambio. Podcast, materiales y textos para su apropiación y difusión. PE 301820. Narrado por Astrid Claudet Gutiérrez López y Pablo Armando González Ulloa Aguirre. Música, Abraham Ávila Balbuena. Guión y edición, Armando Garduño Acacio. Basado en el artículo Neoliberalismo y Populismo, las dos caras de la desdemocratización, de Grecia Cordero.